Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy les traemos otra cinta de horror de la década de los 90. La eterna lucha entre el bien y el mal narrada por el malévolo y gracioso guardián. Cuentos de la cripta. Demon Knight, el caballero del diablo. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Pocos años después del término de la Segunda Guerra Mundial, durante una de las tantas crisis de interés en los cómics de superhéroes, surgió una corriente alternativa para competir con los combatientes del crimen. El novedoso contenido, con historias de horror, mayor violencia y algo de sexismo, surgió para atraer al público adulto y se instauró como favorito durante algunos años. Es así que la editora Entertainment Comics, más conocida simplemente como EC, en principio orientada a historias policíacas o detectivescas, fue variando el tono de su línea editorial, hasta que en su publicación número 20, ya sumergidos en historias de horror, adoptara el título de Tales from the Crypt, los inconfundibles cuentos de la cripta. La serie de cómics constó de 27 entregas, hasta el número 46, las mismas que fueron publicadas entre 1950 y 1955, año en el que ese y varios títulos más fueran cancelados debido al restrictivo código de cómics que fue impuesto por presión congresal, puesto que en aquel entonces se sostenía que los cómics orientaban a los jóvenes a caer en delincuencia y vandalismo. Aunque la serie fue bastante corta, sus historias trascendieron y se convirtieron en objeto de culto, por lo que varias de ellas fueron adaptadas al formato cinematográfico en la cinta británica de 1972, Cuentos de la cripta. Película muy poco conocida, con críticas bastante aceptables y que contó con la participación, entre otros, de la estrella de cine de horror de esa época, el gran Peter Cushing. Como ya mencionamos, dicho film no logró tener mucho alcance, y fue recién en 1989 cuando el título de Cuentos de la cripta cobraría fuerza con la serie de televisión de la cadena HBO. Siendo exitosa desde un principio, la serie llegó a tener 7 temporadas y un total de 93 episodios que fueron emitidos entre 1989 y 1996, años en los que su popularidad le permitió tener la participación de una enorme cantidad de estrellas de Hollywood, entre las que podemos citar a Bill Paxton junto a Brad Dourif, quien dicho sea de paso está leyendo un cómic de Depredador, Ewan McGregor, Arnold Schwarzenegger como presentador, un muy joven Brad Pitt, el inolvidable Michael J. Fox, nuestro Bishop Lance Henriksen, también nuestro Superman Christopher Reeve, la muy atractiva Brooke Shields, entre muchísimos más. Como era de esperarse, el tremendo éxito de la serie no solo desembocó en la producción de una serie animada orientada al público infantil, sino también productos para la pantalla grande. Aunque en principio fue pensada como la segunda parte de una trilogía, Demon Knight, conocida en Hispanoamérica como El Caballero del Diablo, fue el primer largometraje moderno derivado de la serie. La cinta fue estrenada en 1995, dirigida por Ernest Dickerson, quien también tenía experiencia en el medio como cinematógrafo y guionista de producciones de televisión, videos musicales y numerosas películas.
El reparto de la cinta incluyó, como protagonista, a William Sadler, actor con una enorme cantidad de trabajos de cine y televisión, entre las que podemos citar a La Niebla, La Milla Verde y Sueños de Libertad, 3 películas basadas en libros de Stephen King que fueron dirigidas por Frank Darabont. Billy Zane como antagonista de la cinta, actor conocido por su papel en Titanic, la adaptación live action del héroe de cómics El Fantasma o la cinta Dead Calm junto a Sam Neill y Nicole Kidman. La ahora polémica Jada Pinkett Smith, en ese entonces solo Jada Pinkett, actriz conocida por su papel como Niobe en la saga de Matrix, Carla en la primera cinta del Profesor Chiflado con Eddie Murphy, la mafiosa Fish Mooney en la serie Gotham, etc. Junto a ellos, la actriz de cine y televisión Brenda Bake, también conocida por su papel en la comedia satírica Hot Shots 2 con Charlie Sheen. Carol Pounder, actriz varias veces nominada a los premios Emmy por su desempeño en series como The X-Files, ER o The Shield. Richard Miller, actor con participación en más de 180 películas, entre las que podemos resaltar la saga de Gremlins, The Howling o Aullidos, la primera versión de La Tiendita del Horror, etc. Y Thomas Hayden Church, actor que desempeñó el papel antagónico en la comedia George de la Selva con Brendan Fraser, Sandman en la trilogía original de Spider-Man, y un papel que le valió una nominación al Oscar en la cinta Sideways del año 2004. El excelente soundtrack de la película tuvo composiciones del inglés Edward Shearmur, músico responsable de la musicalización de cintas como El Jardín de Cemento o The Wings of the Dove, pero también incluyó varios hits de rock y metal de bandas como Pantera, Megadeth, Ministry, Filter, Machine Head, Sepultura, entre varias más. Con la misma tenebrosa y característica introducción que hizo célebre a la serie, la filmación de otro perturbador capítulo se interrumpe cuando el guardián de la cripta, en ese momento director de la filmación, ordena que se detenga la toma debido al inaceptable desempeño de uno de los actores. Es en medio del colérico desfogue del director que éste se percata de la presencia de su público de siempre, a quien explica su reciente paso a Hollywood y su nueva gran producción. Proveniente de las páginas de los cómics, Demon Knight, el Caballero Demonio. Una noche, un hombre conduce su vehículo por la carretera con mucho nerviosismo, sin dejar de observar el retrovisor en busca de un signo de aquel que lo persigue, un vaquero de muy flemática actitud. Es al quedarse sin combustible que el hombre gira su auto para ocupar toda la carretera y prepara su escopeta para darle la bienvenida a su perseguidor, quien sin siquiera inmutarse pese a un peligroso incendio en el motor de su auto, continúa manejándolo en rumbo de colisión. Apenas algunos segundos separan al hombre del impacto y la explosión en la que el conductor del otro auto tendría que haber perecido, destrozado y consumido por las flamas. Sin vehículo, el misterioso hombre se levanta y se aleja del incendio para observar bajo su guante un extraño tatuaje de 7 estrellas con 2 de ellas brillando de manera sobrenatural, imagen tras la cual continúa su camino a pie, con la intención de hacerse de algún otro medio para movilizarse. En la carretera, el cansado hombre encuentra una pequeña cafetería en la que intenta robarse otro vehículo, siendo descubierto por el hijo del dueño y sin poder justificar su evidente delito, se ve obligado a escapar del lugar. Es al ingresar en un almacén para refugiarse donde conoce a un pueblerino aparentemente adicto al alcohol, quien además de invitarle un trago, le refiere una posada donde podría pasar la noche. Mientras tanto, el sheriff y su ayudante investigan el lugar del incidente y, sorprendidos, encuentran en él al hombre que conducía el auto que se estrelló, el mismo que después de darles una vaga explicación de su supervivencia, les informa que el sujeto al que persigue es muy peligroso y que es imperativo que lo ayuden a encontrarlo. Por otro lado, el hombre y su nuevo conocido llegan hasta la posada, un alejado edificio que alguna vez fue una iglesia, lugar en el que la última estrella del tatuaje de su mano se alinea con las otras formando un círculo, un indicador de que su destino también estaba alineándose. En la posada,
Willie presenta al hombre, quien con gran cantidad de efectivo e identificándose solo como señor Smith, convence a Irene, la dueña, de que le alquile una habitación, por lo que ésta llama a su empleada Jerryline para que le muestre dónde iba a hospedarse. Ambos intercambian miradas profundas, aunque su expresión no denota coqueteo alguno. Mientras ella lo conduce hasta su habitación y le da una tensa y apática bienvenida, en el primer piso, otros dos huéspedes llamados Wally y Cordelia conversan sobre sus últimas desavenencias laborales. La joven de evidente oficio se maquilla mientras que el hombre narra el día de su último despido buscando llamar su atención, notorio interés que lo lleva también a ofrecerse a buscarle sábanas limpias para su habitación. En la carretera, los sheriffs transportan al hombre intentando entender lo que había sucedido, y es durante el viaje que reciben el reporte del intento de robo del auto en la cafetería, por lo que comienzan a dirigirse a ese lugar. De vuelta en la posada, Smith recibe comida como parte del servicio de hospedaje mientras Cordelia, interesada en su dinero, le coquetea para obtener un provecho mutuo. Irene discute con Jerryline restregándole que la sacó de la cárcel para trabajar y debía cumplir con todas sus labores. Y es en medio de todas esas habituales y comunes interacciones que la bocina de un auto activa en Smith un estado de alerta. Irene se percata de la preocupación en sus ojos y ambos observan hacia la puerta, siendo un hombre conocido como Roach, la pareja de Cordelia, quien ingresa por ella. Smith vuelve a sentarse y escucha al hombre excusar su tardanza por el intento de robo de un auto en la cafetería cercana. Tuvo que quedarse debido a la llegada del sheriff y su ayudante al lugar. Después de observar a Wally decepcionado al ver que Cordelia y Roach volvían a encerrarse en una habitación, Irene, preocupada por la reacción de Smith, decide llamar al sheriff para reportarlo, noticia que el vaquero toma con mucho ímpetu. Al escuchar la sirena policíaca en la puerta del hotel, Smith se alerta. Segundos después, Irene hace entrar a los policías en compañía del vaquero, situación ante la que el hombre toma a Jerryline como rehén para asegurar su escape, pero siendo incapaz de herirla, la deja ir y es apresado por el sheriff. Una identificación en su bolsillo revela un nombre distinto al que dio al registrarse, Frank Breaker, nombre que según registros policiales pertenecía a alguien que había fallecido 5 años atrás. Con tantos delitos sobre él, el sheriff decide llevarlo a la comisaría, pero no sin que antes devuelva el objeto que supuestamente robó al vaquero, quien se presentó a sí mismo como un coleccionista. El sujeto buscaba recuperar una antigua reliquia que Willie lo vio esconder y que ante las circunstancias decidió delatar. Un objeto con forma de llave, con estrellas esculpidas en la misma cantidad y posición que el tatuaje que se había terminado de formar en su mano. Antes de devolver el objeto, sin embargo, el alguacil recibe una llamada que le informa que el vehículo del vaquero también era robado, por lo que se niega a darle la llave y lo apunta con su arma para obligarlo a ir con ellos a la comisaría. Tras unos pasos, el hombre se detiene y decide revelar su verdadera naturaleza. Con un solo golpe, el vaquero asesina al alguacil atravesando su cabeza, forcejeo durante el cual Breaker logra liberarse de las esposas y lanzarse sobre el cadáver para recuperar la reliquia. Es estando a merced del vaquero que el hombre pone la llave sobre su rostro y ésta reacciona quemándolo, siendo forzado a salir por la ventana. Es desde ahí que los sobrevivientes en el hotel observan y escuchan al sujeto revelar su identidad, al verlo hacerse un corte en la mano y con su sangre verde dar nacimiento a numerosos monstruos. Una legión de horrendos demonios cuya única misión era seguir sus órdenes para obtener el preciado objeto que Breaker había logrado alejar de sus manos, la ancestral llave. El corte de luz al hotel los hace distraerse y perder de vista a las horrendas criaturas, siendo uno de ellos atacado por uno de los demonios. Breaker acaba con esa y con una segunda criatura usando el arma del oficial caído al dispararle en ambos ojos, y acto seguido, crea una barrera protectora contra ellas derramando algunas gotas del contenido del artefacto que portaba. Los demonios eran incapaces de atravesar la barrera mágica que aquel líquido había levantado,
Aquellos que osaban intentar hacerlo por la fuerza terminaban hechos pedazos. En medio del caos, después de observar el exterior, Roach convence a Cordelia de salir y correr hacia el auto para escapar de aquel lugar. Intento que se frustra ante la aparición de un demonio que el cobarde sujeto decide distraer entregándole a la mujer. Mientras Roach la abandona y reingresa al hotel, es Wally quien sale en su defensa. Y siguiendo las instrucciones de Breaker respecto a dispararle a los ojos, logra evitar que la mujer sea asesinada. Al regresar al hotel queda claro que ni siquiera el vaquero podía atravesar aquellas barreras mágicas, las mismas que el portador de la llave comienza a instalar en toda puerta y ventana del hotel. Bajo cierta sensación de seguridad, Irene y los demás comienzan a hacer las obvias preguntas respecto a esas criaturas, ante lo que Breaker se limita a informarles que eran algo peor que los demonios. Información que Roach usa para respaldar su propuesta de entregarlo junto a la llave a su enemigo para que los dejen vivir. El hombre obviamente la rechaza y les indica que tenían que estar unidos para poder pasar la noche. Después, todo estaría bien. Mientras sellaba las ventanas del segundo piso, la luz de un relámpago a través de una de las ventanas originales de la iglesia hace que Breaker entre en trance, haciéndolo tener visiones de un hombre frente a Jesucristo y los dos ladrones crucificados, hombre que fue castigado cuando trató de entregar la llave a los demonios que intentaron seducirlo. Terminado el trance, Jerry Lyne lo alcanza para ayudarlo, teniendo con él algunos segundos de relajo en los que, lejos de revelarle su identidad, Breaker relata que él solo era un viejo hombre, cuyo tiempo estaba terminándose. Poco después, la reaparición del gato de Jerry Lyne los obliga a perseguir al animal para comprobar que no estuviera poseído, descubriendo gracias a eso que en el sótano del hotel había un túnel escondido, una posible salida o entrada. Al mismo tiempo, la tensión entre el conflictivo Roach y la resentida Cordelia se agrava, por lo que después de otra cobarde agresión del sujeto, la mujer queda vulnerable al ataque del maligno. Una voz calmada con palabras de consuelo, acompañadas de promesas de amor y aprecio hacia su lastimada alma, la conducen hasta la ventana, desde donde observa al demonio disfrazado de hombre, ofreciéndole todo aquello que quería en su vida y que ningún otro hombre le ofreció jamás. Su prolongada ausencia preocupa a Wally, quien al buscarla en su habitación la encuentra con una actitud diferente, provocativa y seductora con él. Su mayor sueño hecho realidad. Es mientras el grupo investiga el túnel, al parecer un viejo socavón perteneciente a una mina, que los aterradores gritos de dolor de Wally conducen a todos hasta la habitación, encontrando a la monstruosa Cordelia poseída sobre el cadáver del hombre. El violento enfrentamiento con el demonio les cuesta caro, no solo la muerte de Cordelia y Wally, también la pérdida de uno de los brazos de Irene. La tensa situación empuja al grupo a considerar la opción del túnel minero, y pese a las objeciones de Breaker, se ponen en marcha. Los continuos golpes del martillo de Roach a la pared traen a la mente del portador de la llave otra visión del pasado. Los clavos en las manos de Cristo y su sagrada sangre, ardiente para los sucios demonios y preciosa para aquel hombre, quien al percatarse intenta llenar la llave con ella, siendo atacado por uno de los demonios que buscaban obtener la ancestral reliquia. Al derribar el muro, el grupo decide arriesgarse en él, forzando a Breaker a seguirlos, pero no sin antes dejar un nuevo sello en la entrada. El grupo se adentra en el túnel, y en el camino, Jerry Lyne encuentra a un niño del pueblo, muy asustado. Segundos después, sus padres, poseídos por demonios, los atacan, forzándolos a regresar hasta el hotel, y aunque no podían pasar el sello que Breaker había dejado, Roach vuelve a complicarlo todo cuando usa su escopeta para eliminar al poseso, provocando una explosión y la destrucción del sello. Estando a merced de los monstruos, Breaker y los demás huyen hasta el segundo piso, donde quedan protegidos gracias a otra barrera que se formó en la lucha contra Cordelia. Después de comprobar que Danny,
el niño que encontraron no estuviera poseído, Breaker volvió a recordar cómo es que había llegado a ese punto. Durante la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de Trincheras, un soldado de su regimiento herido llenó la llave con su propia sangre y diciéndole que la verdadera batalla aún estaba por llegar, se la dio. La llave brilló y Breaker tuvo visiones de todo lo que había transcurrido, la batalla entre el bien y el mal desde la crucifixión de Jesucristo. Fue ese día en que las estrellas quedaron marcadas en la palma de su mano. Aquel día, él fue el elegido para proteger la llave. El recuerdo es interrumpido cuando, para variar, el cínico Roach vuelve a exigirle una solución a la situación que enfrentaban, haciéndole perder la paciencia y por lo cual les revela la verdad de la terrible situación. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Esta última estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Pero esa oscuridad no estaba vacía, sino llena de criaturas, demonios que tenían 7 llaves formando un círculo, concentrando el poder del cosmos en sus garras. Hasta que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Los demonios se dispersaron por el universo, al igual que las 7 llaves. 2 a 3 milenios después, los malignos regresaron en poder de 6 de las 7 llaves. Hallaron la 7ª en la tierra. Para salvarla, Dios la llenó con la sangre de un carpintero que fue crucificado por los romanos y se la dio a un ladrón llamado Sirac. La sorprendida Jerry Lynn era incapaz de asimilar que la sangre que contenía esa llave fuera la de Jesucristo, pero Breaker entonces le aclara que algo de ella aún lo era. Cuando se estaba acabando, Sirac la volvió a llenar con su propia sangre, antes de morir por una herida que le hizo un demonio. La sangre que él tenía ahora en sus manos pertenecía a un soldado con el que combatió en la Primera Guerra Mundial. La revelación deja a todos sin palabras, exceptuando a Roach, quien fingiendo un cambio de actitud, le pide disculpas solo para robarle la llave en un momento de distracción. El grupo se separa para buscar a Danny en las habitaciones, y es entonces que cada uno comienza a ser tentado por el maligno. A Jerry Lynn le es ofrecido viajar a ver el mundo sin preocupaciones. La otra opción era obviamente morir junto a Breaker. La joven, sin embargo, rechaza la propuesta del demonio, aunque la situación de igual modo parecía haber calado en su espíritu. En el ático, Irene encuentra a Danny y a Willie con una botella de licor en la mano. Sería poco después que el propio Willie también es tentado, con hermosas mujeres y todo el licor que quisiera beber. Tragos que recibía de la mano del vaquero, quien en ese momento se presentaba como el amigable barman. Willie se dejó seducir por sus vicios, y así el demonio tuvo una nueva forma de entrar a atacarlos. En el ático, Irene y el alguacil descubren una caja perteneciente al fallecido Wally, quien aparentemente desequilibrado había reunido granadas para destruir el servicio postal del que fue despedido. Estando sola, Irene también es visitada por el vaquero, quien le ofrece tener de vuelta el brazo que perdió durante la noche, propuesta que ella rechaza con mucha firmeza. Paralelamente, Breaker y Jerry Lynn encuentran a Danny asustado, y un segundo después, a Willie poseído. Aterrada por su propia experiencia, Jerry Lynn se congela ante la pelea con el demonio, momento en el que Breaker se da cuenta de que la llave le había sido robada, por lo que recurre a un viejo machete y lo decapita, siendo finalmente acabado por Danny al destruir sus ojos. En ese mismo instante, Roach invoca a los demonios y llega a un acuerdo con su líder entregándole la 7ª llave a cambio de un salvoconducto para salir del viejo hotel ileso. Después de entregarle y de limpiar la sangre que había creado la barrera contra los demonios, el confiado Roach desciende las escaleras, solo para descubrir de la peor manera que el pacto con el demonio había sido una mentira.
En ese momento, una flecha atraviesa el ojo del confiado vaquero lanzándolo al suelo y permitiendo a Breaker, el arquero, que recupere la llave y se reagrupe con los demás. Mientras tanto, sabiendo que la lucha demandaría el máximo sacrificio, Irene se coloca la cinta de granadas como chaleco y, abrazada del alguacil, en un acto de enorme valentía, ofrendan su vida para llevarse consigo a las horrendas criaturas que los estaban cazando. Solo Breaker, Jerry-Line y Danny logran refugiarse en el ático del hotel, y es ahí donde el niño cae víctima de la posesión demoníaca. Ya casi sin sangre sagrada en el contenedor, Breaker ofrece a la mujer la llave revelándole que el destino lo había llevado hasta ella, que ella era la elegida, y justo antes de ponerla en su mano, el demonio Danny ataca al caballero y lo hiere mortalmente. Es al intentar tomar la llave que Jerry-Line logra acabar con la criatura empujándola a través de la barrera que habían creado en la ventana. En ese momento, el agonizante Breaker toma la llave y vuelve a llenarla con su propia sangre para entregársela a Jerry-Line. Y pese a las dudas de la joven, Breaker se reafirma con la certeza de que el demonio intentó seducirla y falló. Así, como su compañero de armas lo hiciera con él casi 100 años atrás, Breaker tomó la llave y la puso sobre su mano, pasándole el manto del portador, el manto del caballero demonio. Mientras las estrellas se alineaban en su mano, Breaker le dice que no sabía cuánto tiempo le tomaría, una vida entera o quizás varias, pero un día ella tendría que luchar, y ese día tendría que pasarle la llave a un nuevo sucesor. Y tras esas palabras, el valiente caballero falleció. Con el sello mágico roto, nada impide al vaquero subir al ático y descubrir la muerte de Breaker, por lo que por última vez intenta seducir a la mujer ofreciéndole vivir más allá de esa noche. Jerry-Line aparece y toma su mano como si aceptara el trato, solo para hacerle saber que su mano y todo su cuerpo estaban cubiertos por la sangre que los demonios no podían tocar. El maligno huye y la joven sigue sus pasos con mucha cautela, pero pese a eso, el demonio la sorprende y la envuelve en una cortina de baño para bañarla y quitarle toda la sangre que cubría su cuerpo, rompiendo su muñeca en el forcejeo. Con el otro brazo, Jerry-Line usa la llave para herirlo en uno de los ojos y aprovecha el momento para beber los últimos rezagos de sangre de la llave y retenerlos en su boca. Y tras una serie de inverosímiles situaciones propias de la carismática personalidad del demonio, la joven le escupe la sangre en el rostro, destruyendo su forma corpórea e incluso la real, su verdadera forma. Durante la mañana, Jerry-Line regresa al cadáver de Breaker y vuelve a llenar la llave con su sangre, y así parte para iniciar su destino. En la carretera, la joven aborda un autobús que la llevaría hacia el pueblo más cercano, pero no sin antes sellar la entrada, solo por si acaso. Algunos kilómetros más adelante, una primera estrella había tomado posición en su mano. La intranquila joven se pierde observando a través de la ventana, y temprano es que conoce a su temible rival. Un hombre que al sentir el sello en la puerta del autobús, decide inhibirse de abordarlo. Jerry-Line lo observa mientras el autobús se aleja, y así comienza el ciclo de lucha entre el bien y el mal, una vez más. Según el guardián de la cripta, Jerry-Line vivió muy feliz, divirtiéndose, viajando por el mundo. ¿Pero es eso realmente cierto? Antes de que Marvel Studios pusiera de moda las escenas postcréditos, el carismático guardián de la cripta volvió al final de la cinta para dar un adelanto de lo que vendría, una película llamada Dead Easy, pero esa es una historia para otro momento. En la época de su estreno, Demon Knight no gozó de mucha aceptación ni recaudación. La cinta no fue apreciada por la supuesta crítica especializada y apenas logró duplicar su costo de producción y cubrir los gastos de publicidad. Con el tiempo, sin embargo, pese a que la serie dejó de ser producida,
la película fue obteniendo cada vez mejor aceptación del público, siendo considerada hoy en día no solo como un típico blockbuster de horror de la década de los 90, sino también como una de las pocas cintas del género de esos años que, gracias a los excelentes efectos prácticos, las actuaciones, los elementos cómicos e incluso su historia y mitología, continúan siendo vigentes hasta el día de hoy. Tanto el protagonista William Sadler como el antagonista Billy Zane aseguran que Demon Knight es la cinta que sus fanáticos y el público en general más recuerda. El guión convirtió a Breaker en un mártir, un hombre solitario que llevaba sobre sus hombros el destino de la humanidad en absoluto secreto, aún sabiendo que su misión en algún momento lo conduciría a una violenta muerte como parte del ciclo de ser el protector de la llave. Básicamente, el viaje del héroe, lo que en principio salió de los estándares de historias de cuentos de la cripta. Por otro lado, el demonio de Billy Zane se hizo más célebre por su carisma y personalidad, gracioso y muy seguro, descrito por el propio actor como la versión maligna del genio de la lámpara, capaz de hacer graciosas entradas, de crear inverosímiles escenarios y hacer surgir objetos según tuviera la necesidad. Y respecto a ellos, cabe señalar que, contrario a lo que muchos piensan, el título Demon Knight, cuya traducción literal sería Caballero Demonio o Caballero Demoníaco, refiere al protagonista, el portador de la última llave. El que combate a las criaturas de la oscuridad es el Caballero Demonio, mientras que su contraparte, el ser maligno que busca obtener la mencionada reliquia para hundir al universo en la oscuridad, es conocido bajo el apodo de El Coleccionista. Como en un principio mencionamos, Demon Knight fue producida como solo una parte de una trilogía que giraría alrededor de la ancestral séptima llave, pero hay que señalar que la concepción original de los films de Cuentos de la Cripta no la incluía. La productora tenía ya 2 guiones aprobados y el tercer lugar estaba reservado al conocido film Del crepúsculo al amanecer, la memorable cinta escrita y coprotagonizada por Quentin Tarantino. El trato, sin embargo, nunca llegó a concretarse debido a la pretensión económica de Tarantino, por lo cual su guión fue descartado, dando paso a Demon Knight. Los fanáticos de Cuentos de la Cripta saben muy bien que la séptima llave volvió a verse en la gran pantalla, pero esa es una historia para otro momento. Atentos al canal. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.